Para empezar, la palabra genética proviene de un proverbio griego, ¿no?, que significa gen, que tiene la traducción hacer. Entonces, es una palabra que ha sido empleada por primera vez por Bastezón. Bastezón lo van a escuchar unas 2 o 3 veces en clase, ya que es uno de los primeros genetistas que ha tratado de darle una explicación a lo que era la herencia. Entonces, él lo ha utilizado para designar el estudio de la herencia, que es el paso de caracteres de una generación a otra, y o la variación de los seres vivos, ya que ustedes han podido ver por medio de la división meiótica que al entrecruzarse o al intercambiarse el material genético entre 2 progenitores, damos lugar a una nueva conformación de material genético. Por lo que la célula que se une para dar lugar a lo que es el nuevo ser va a tener una carga genética completamente distinta a otra célula. Entonces, gracias a eso, ustedes pueden comprender que tenemos hermanos que pueden tener alguna característica similar, pero no tienen una característica idéntica, y también pueden comprender cómo hermanos de padre y madre son completamente distintos, tanto conductual como fenotípicamente, gracias a lo que es la variabilidad de especie. La genética es considerada como una ciencia que ha formado parte de la vanguardia médica. Incluso en todo lo que vamos a hablar, ustedes se van a dar cuenta que los estudios recientes implican lo que es la evolución de la medicina. ¿Por qué? Porque se le da la explicación a muchas de las enfermedades genéticas y a muchos de los rasgos que son considerados persistentes entre generaciones, y a enfermedades que abarcan grupos familiares. En un estudio hospitalario se ha hecho una especie de análisis de todas las personas que se encontraban internadas en un hospital por algún problema de salud, logrando determinar que el 80% de las enfermedades de los pacientes hospitalizados tenían una causa genética. Entonces, por ello es que esta rama, esta ciencia, va a estar entre lo que es la evolución de la medicina. ¿Qué estudia la genética? Como ya habíamos mencionado, la genética es la que va a estudiar a la herencia. Y tenemos a lo que son las leyes de la herencia. Estas leyes que han sido introducidas gracias a Gregor Mendel, quien se considera el padre de la genética, porque gracias a su trabajo nos ha dado parámetros y pautas de herencia. Entonces, en la genética ustedes van a poder conocer las leyes, van a poder determinar cuál es la base física de los rasgos y van a poder determinar cuál es la causa de la variación y evolución de los rasgos de un individuo. Gracias a la evolución vamos a tener 3 tipos de áreas de la genética. Entonces tenemos a la genética clásica, que es la que nos da a conocer las leyes de la herencia, nos muestra los componentes de la herencia, los cromosomas, su comportamiento durante las divisiones celulares, o sea, nos va a dar ideas generales de cómo se produce la herencia. En la genética molecular nos habla de la estructura del ADN nuclear y de los organelos. Nos habla de lo que es la manipulación de este material, iniciando lo que es biología molecular. Nos habla de procesos tales como la replicación, transcripción y traducción que se van a dar en lo que es el ADN. Y también nos dan la explicación de lo que es la expresión génica, las mutaciones, la reparación del ADN y las técnicas del ADN recombinante, como les había mostrado hace un momento. Tenemos la genética evolutiva, donde nos habla de la genética de poblaciones, de la evolución y la especialización. Incluso en la genética evolutiva, nosotros ya vamos a darle caracterizaciones de acuerdo a la evolución de cada década, llegando hasta lo que son las clonaciones, lo que es el desarrollo del genoma humano.
La importancia de la genética. Es importante porque la genética médica nos ayuda al estudio de los fenómenos interhumanos que sobrepasan el estudio sobre el individuo, implicando a sus ancestros, a sus parientes, a sus colaterales, a sus descendientes y tratando de explicar el mecanismo de origen y transmisión en muchas de las enfermedades hereditarias. Ahora, si bien la base va a estar en lo que son las enfermedades, no se olviden que también necesitamos conocer, ¿no?, las probables combinaciones y determinar cuál es la probabilidad de características de un nuevo individuo. Muchos de ustedes querrán determinar por qué tienen cierta característica específica, ¿no? Más que ahora nadie está contento con lo que tiene. El que es lacio quiere rizado, el que es blanco quiere ser moreno, el que tiene ojos cafés quiere tener verdes, el que tiene verdes quiere cafés. Entonces, muchas de las características del individuo van a ser aclaradas, se puede decir, por los fenómenos de la genética. La genética se integra a otras ciencias y especialidades. ¿Por qué? Porque gracias a esta integración de ciencias podemos llegar a un diagnóstico temprano, ya que ustedes van a recordar que tenemos formas de diagnosticar, ¿no?, desde antes del nacimiento. Gracias a los conocimientos de genética médica, nosotros estaremos capacitados para realizar un consejo genético que va a estar dedicado a grupos de personas o parejas que tengan como antecedente una enfermedad genética y necesiten determinar la probabilidad de herencia en la progenie de estas personas. Les hablo de grupos familiares, ya que muchas de las enfermedades van a requerir que no solamente se trabaje con una pareja o con una persona, sino con todo un entorno familiar. Entonces, una vez diagnosticado la enfermedad genética, podemos establecer un pronóstico. El pronóstico es la evolución que va a seguir una enfermedad y tenemos el planteamiento de tratamientos. Los tratamientos, muchos de ellos podrán solucionar, pero las enfermedades genéticas simplemente te van a dar parámetros para mejorar la calidad de vida del paciente, ya que a veces no podemos con las modificaciones, cambios o alteraciones que se dan dentro del material genético. Analiza la dinámica de las enfermedades. Entre las enfermedades tenemos tres grupos principales: las enfermedades sistémicas o constitucionales, las enfermedades neoplásicas o cánceres y las enfermedades degenerativas, que son los grupos de enfermedades genéticas que tienen el número de casos elevados en la población. Las áreas con las que va a estar relacionada o las ciencias. Primero, ustedes deben recordar la embriología, ¿no? Muchas de las malformaciones congénitas o de los síndromes o alteraciones que se presentan en el desarrollo embrionario y en el nacimiento son consecuencia de una alteración genética. Ustedes han visto, ¿no? Tenemos varias etiologías y una de ellas principalmente está relacionada con problemas del material genético. Tenemos a la obstetricia, que es una ciencia que se encarga del seguimiento del proceso de gestación en una mujer. Entonces vemos que pueden utilizarse formas de diagnóstico prenatal para poder determinar ciertas enfermedades o alteraciones que se presenten en el nacimiento. Tenemos áreas especializadas, como ser la cardiología, que nos va a hablar de enfermedades coronarias, de hipertensión arterial, que van a tener un componente importante genético. Tenemos a la endocrinología, que nos va a dar en lo que es su relación con enfermedades. Se habla aquí y se hace énfasis en la diabetes mellitus, ya que según una proyección se menciona que hasta el año 2021, 8 de cada 10 iban a desarrollar lo que es la diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, está asociada a otro tipo de enfermedades y afectaciones, y lastimosamente es una enfermedad que lleva complicaciones que llevan a la muerte al paciente. Entonces, por ello se la toma en cuenta. Y sí, la diabetes mellitus está considerada dentro de las enfermedades de herencia poligénica y multifactorial. Hablemos ahora de lo que es historia. La historia desde épocas antiguas nos ha marcado a lo que es la herencia. Nosotros vamos a ver cómo tenemos grabados de Caldea, Babilonia, con una antigüedad de 6,000 años por lo menos, van a mostrar genealogías que documentaban la transmisión de características de la cría, por ejemplo, de los caballos. Ahora, ustedes van a ver que tenemos a filósofos y médicos griegos en los que se destacan principalmente a lo que es Aristóteles e Hipócrates, que son los que han dado ideas o señales de cómo teníamos un material que se pasaba de una generación a otra. Por ejemplo, Hipócrates, que ha nacido entre el año 460 y el 377 a.C., él habla de que existían ciertas semillas distribuidas por todo el cuerpo, que eran transmitidas a los hijos en el momento de la concepción. Entonces, era la razón por la que los hijos se parecen a los padres. Tal vez él no tenía un conocimiento de lo que era gen, ¿no? Pero al hablar de estas semillas nos habla de lo que son los genes, aunque nos habla que era una forma de transmisión de características de padres a hijos. Entonces ya teníamos ideas y conceptos básicos, tal vez no con todos los conceptos, pero sí nos daban ideas de herencia. Tenemos a Aristóteles. Aristóteles nos habla que el semen del macho estaba formado por ingredientes imperfectamente mezclados, algunos de los cuales provienen de generaciones pasadas. Entonces, para ese entonces se creía que el semen era una sustancia que se encontraba distribuida en todo el cuerpo. Pero no estaba tan lejos de pensar que el semen era la sustancia donde se podía encontrar el material de herencia. Nosotros sabemos que el semen es la sustancia que va a estar producida por las glándulas anexas reproductoras, que va a albergar a lo que son los espermatozoides, ¿no? Y los espermatozoides son las células germinales que van a contener dentro de ellos el material genético. Entonces, Aristóteles menciona las características de otras generaciones, por lo que se establece que la herencia más o menos va a tener un paso de 4 generaciones. Por eso es que cuando se hace determinaciones de árboles genealógicos con enfermedades, se incluye 3 generaciones como mínimo, y a veces en patologías como ser las neoplasias se puede utilizar hasta 4 generaciones. Precisamente ¿por qué? Porque la herencia pasa de generación en generación. Por eso es que muchas veces los hijos tienen características de los abuelitos. No hay explicación, pero ustedes van a ver que sí, no tienen características de los padres, pero sí de los abuelos, porque el padre o el progenitor ha sido el que le ha transmitido estas características. Entonces, estos filósofos y médicos griegos como Aristóteles e Hipócrates han llegado a la conclusión de que las características humanas importantes venían determinadas por el semen. Ahora nos dicen que utilizaban a la sangre menstrual como medio de cultivo y el útero como una incubadora. Entonces, no estaban lejos, ¿no?, de la realidad. El útero es la incubadora, pero sí se han equivocado en lo que consideraban como medio de cultivo. Entonces, se pensaba en ese entonces que el semen era producido por todo el organismo. Entonces, explicaban, ¿no?, que los padres calvos daban hijos calvos. Entonces, estas ideas prevalecieron hasta lo que era el siglo XVII. Pero en este entonces han aparecido
Otros científicos holandeses, estaríamos hablando de Regnerius de Graaf y Anton van Leeuwenhoek. En el año 1672, Regnerius de Graaf ha descrito a los folículos ováricos, dándonos la caracterización de transmisión de caracteres propias de la mujer a su descendencia. Y tenemos que en el año 1677 Anton van Leeuwenhoek ha descrito a los espermatozoides, ¿no? Y estos también eran los que tenían o que desarrollaban dentro de ellos el material genético. Entonces es así que como se ha ido dando la explicación de la transmisión de caracteres. Tenemos el florecimiento de la revolución científica en los siglos XVIII y XIX. Entonces ha habido una reactivación del interés en lo que era la herencia y cómo se transmitía, principalmente en lo que eran las características de algunas alteraciones. Entonces es cuando se ha empezado a trabajar, por ejemplo, sobre la herencia o los rasgos transmitidos en la polidactilia, en el albinismo, por lo que buscaban dar paso a lo que era la explicación de estos trastornos. Tenemos aquí otros conceptos que han sido dados por Hipócrates y por Darwin. Tenemos que Hipócrates hablaba de las diminutas partículas del cuerpo que entraban en la sustancia seminal de los padres y al fusionarse creaban un nuevo individuo que exhibía rasgos de ambos. Entonces nos hablaban de la variación de especie con la unión o fusión de los materiales, del material genético de los dos progenitores. Tenemos también un concepto dado por Darwin, ¿no? Que decía que a través del torrente sanguíneo se transportaban hasta los órganos sexuales una copia exacta, aunque invisible, de todos los componentes del cuerpo que se reúnen en el interior de los gametos. Entonces, con la fecundación se unen las gémulas que se separan durante el desarrollo y van a diferentes partes del cuerpo para formar una mezcla de lo que son órganos y tejidos maternos y paternos. Entonces, como ustedes pueden ver, son el estímulo para poder determinar herencia era importante. Por eso es que son varios los que han contribuido con lo que es la introducción dentro de lo que es la genética. Ahora la historia. La historia nos divide a un periodo. Ustedes van a ver en el transcurso de lo que es historia, nos muestran, ¿no?, una especie de cronología desde lo que es el año 1865, que es cuando Gregor Mendel muestra los trabajos que había realizado en lo que son los guisantes. Entonces, la cronología divide a la genética antes de Mendel y después de Mendel. Prácticamente lo que ustedes van a ver a partir de esta diapositiva nos habla del periodo después de Mendel. Esta es una foto de Mendel del año 1866. ¿Quién era Mendel? Y hemos dicho que era el padre de la genética médica, o de la genética humana, perdón, donde realizó trabajos relacionados con herencia. Este señor ha vivido desde el año 1822 al año 1884. Entonces van a ver ustedes distintas fotos dentro de lo que es la evolución de este monje. Tenemos entonces antes de Mendel la referencia de las partículas de la herencia que se mezclaban y formaban un individuo. Ahora se habla de que un parental aportaba más que el otro. Nosotros sabemos que ahí hay un error, ¿no? Ambos parentales tienen la capacidad
de enviar la misma cantidad de material genético, pero a lo que se están refiriendo es a la capacidad de expresión, ¿no? Porque nosotros somos producto de la expresión del material genético de nuestros progenitores. Y tenemos la herencia de los caracteres adquiridos, ya que muchas de las características van a ser producto de lo que es el entorno o el medio ambiente donde una persona se desenvuelve. Ya. Entonces tenemos la naturaleza universal de la herencia mendeliana, que ha sido reconocida mucho tiempo después de que él ha fallecido, aproximadamente 16 años después. Entonces, ¿qué debemos citar? Debemos citar que Gregor Mendel vivía en un monasterio y en este monasterio él ha realizado trabajos experimentales sobre lo que era la reproducción de los guisantes, donde ha determinado que tenían una reproducción sexual, mostrándonos aproximadamente 8 características y mostrando los resultados de esta forma de combinación a la Sociedad de Historia Natural de Brum, que en ese entonces era en Bohemia, que actualmente es la República Checa. Pero esta sociedad no le ha dado importancia a los trabajos de Mendel. Entonces, durante todo este tiempo habían permanecido como que ignoradas. Y Gregor Mendel ha fallecido en el año 1884, sin saber que llegado el momento, su trabajo sí va a repercutir en lo que era herencia. Entonces, ha habido otros genetistas que han hecho trabajos similares y de forma al mismo tiempo han realizado, logrando los mismos resultados que Mendel, por lo que recién en el año de 1900 estos trabajos han sido ya reconocidos y les han dado la importancia. Mendel, gracias a su trabajo, pudo iniciar lo que es el descubrimiento de los genes y pudo hablar de lo que era herencia. Entonces es cuando recién se han empezado a emplear términos relacionados con herencia. Entonces tenemos que a partir del año 1900 recién se han empezado a plantear lo que eran las leyes de la genética o las leyes de la herencia. Tenemos a Garrod en el año 1902, que ha publicado sobre lo que es el patrón de la herencia de la alcaptonuria. Nos hablan que es una de las principales representaciones de lo que es la investigación y la causa de enfermedades genéticas. No se olviden que hemos mencionado a otros también, ¿no? También hemos visto los trabajos de la polidactilia, que habían sido también considerados, y los estudios del albinismo. Entonces también tenemos a los diferentes trabajos donde se buscaba la causa o el agente causal de ciertas afectaciones. Y se puede decir que ha ido evolucionando en las diferentes enfermedades que han llamado la atención en esa época. Vamos a hablar ahora de lo que es la genética después de Mendel. Como hemos dicho que él ya había dado los parámetros, entonces nosotros debemos recordar, van a ver una especie de cronología de los eventos después de Mendel. Aquí simplemente recordar, ¿no?, que tenemos desde el 1800 estudios que nos logran brindar una especie de introducción hacia lo que va a ser el descubrimiento de la herencia. Habíamos visto en el año 1869 la determinación de la nucleína, que en el año 1880 ya ha podido recibir el nombre de ácido nucleico. Entonces, gracias al estudio de Mendel, se logra determinar qué eran los genes y qué función tenían. Los genes, entonces, determinan un rasgo en particular. Son considerados segmentos de ADN que codifican para una proteína.
son consideradas las unidades de la herencia. Ustedes ven aquí otra foto de Mendel que permite apreciar en su monasterio, ¿no? Estos son los guisantes con los que él ha trabajado y estos son los que él ha considerado para obtener las 8 características y las probabilidades de sus generaciones. Tenemos entonces que ha visto las características de estos guisantes, si eran lisos, si eran rugosos, si eran amarillos, si eran verdes, el tamaño de las plantas, el color de las flores. Entonces han sido varias características que le han servido para la visualización de sus trabajos. Entonces el punto de partida para lo que es la herencia es Mendel. Y su trabajo ha sido presentado ya con resultados en el año 1865. Entonces, la cronología a partir de esta fecha es la que han designado para mostrar lo que es la historia de la genética. 16 años después de haber fallecido, es que recién se toman en cuenta los trabajos y son 35 años después que este trabajo ha sido considerado. Cuando hablan de los otros genetistas que hablaron de los trabajos de Mendel o hicieron sus trabajos de forma simultánea con la base de Mendel, nos hablaban de Bryce, de Correns y de Chesmark, que ellos han realizado el trabajo de forma simultánea, presentando conclusiones de sus investigaciones, que curiosamente coincidían con los datos que Mendel había encontrado hace 35 años. En relación a la ubicación, nosotros vamos a ver que tenemos estudios que habían confirmado. Por ejemplo, aquí tenemos a Teodoro Boveri y William Sutton, que en el año 1902 nos han indicado que los genes se encontraban dentro de los cromosomas que se encontraban en el ADN de las células. Si bien nos han mostrado esta imagen, era simplemente para mostrar que estos se encontraban dispersos en lo que era el núcleo. Aquí simplemente les muestro imágenes microscópicas que permiten visualizar el material genético en las distintas fases de la división, ya que habíamos mencionado que depende de la fase en la cual estamos viendo para poder determinar la forma de un cromosoma. El conjunto de cromosomas representado gráficamente, nosotros lo vamos a designar con el nombre de cariotipo. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo es el cariotipo de un individuo de sexo masculino. Vemos los cromosomas están apareados, se denominan cromosomas homólogos porque cumplen el requerimiento de tener la misma característica, ya sea en tamaño, en estructura, en disposición de su centrómero. Ahora ustedes los ven en grupos, ¿no? Aquí tenemos los grupos bien delimitados por llaves. Estos van a ser los grupos que se les ha designado por las características comunes a ellos, ¿ya? Cuando veamos cromosomas ya vamos a poder entender cuáles son las características que identifican a los grupos. Y aquí tenemos, bueno, hasta aquí tenemos a los somáticos y aquí tenemos al X y al Y. Tenemos a Thomas Morgan, quien ha realizado su trabajo con la mosca de la fruta, con la drosófila, ¿no? En este estudio, él ha determinado varias cosas. Primero, que los genes se encontraban de forma lineal dentro de lo que era el cromosoma. También nos ha hablado de que tenían estructuras cromosómicas donde había encontrado 4 pares. Entonces, al encontrar estos pares de cromosomas, cada uno de ellos poseía un aspecto diferente, por lo que él había podido identificarlos
Entonces nos hablaba de que al identificar los cromosomas sexuales de esta mosca, 3 de ellos eran iguales y uno era distinto, por lo que ha indicado que era la representación de los cromosomas sexuales. Pero para lo que es la evolución de Mendel, después de Mendel nosotros hablamos de lo que es la determinación de que los genes se disponían linealmente dentro del cromosoma. Bateson, como les había mencionado, es considerado importante dentro de lo que es el inicio de la historia de la genética. Junto con Darwin, han iniciado con las primeras luces, ¿no?, de lo que es genética. Aunque Bateson nos hablaba de acuerdo a lo que había encontrado hasta esa época, que era en las épocas de 1800. Y él decía, no tenemos la menor idea del proceso por el cual la similitud de los padres se transmite a la descendencia. Este proceso es tan misterioso para nosotros como un destello de luz lo es para un salvaje. No sabemos cuál es el agente esencial en la transmisión de las características parentales, ni siquiera si es un agente material o no. No solo nuestra ignorancia es completa, sino que no tenemos la menor idea de cómo comenzar a trabajar en el problema. Entonces, ahí nos reflejan que si bien había ideas que contribuían a lo que explicaba la herencia, no tenían ideas que les podían llevar a los conceptos finales. Aquí tenemos a Biddle y Tatum en el año 1940. Miren, mucho tiempo después de los trabajos de Mendel. Ellos hablaban de que el gen era considerada una enzima. Entonces, con ese concepto, ellos han empezado a trabajar en laboratorio, han utilizado a la neurospora crasa, han utilizado aminoácidos, han podido determinar la presencia de aminoácidos de las proteínas para poder determinar si éstas estaban relacionadas con enzimas. Entonces, tenían varias hipótesis, ¿no? Y han iniciado sus estudios para poder de una vez definir si el material genético realmente estaba dado por lo que es el ADN o las proteínas. Por ello han empezado a trabajar sobre lo que es el gen. Bueno, aquí nosotros tenemos los genes que van a estar alineados dentro de los brazos cromosómicos. El ADN y material genético habíamos mencionado que tenía características de replicación, expresión, mutación y recombinación. Y aquí ya tenemos a los que han contribuido a establecer lo que es el factor de transformación en su trabajo del ADN de células lisas que transformaba a las rugosas. Y en 1944 aquí están Every, MacLeod y McCarthy. Aquí tenemos Hersey y Chase, quienes han logrado identificar que la transmisión de la enfermedad no estaba dada por las proteínas, sino por el ADN viral, utilizando varias técnicas, ¿no? En relación a lo que es la evolución, tenemos que a partir del 47, Erwin Chargaff ha establecido las bases de lo que son las reglas de las bases del ADN, mostrándonos lo que ya habíamos visto, las cuatro conclusiones del trabajo. Tenemos a Franklin y Wilkins, que gracias a su trabajo de cristalización ha permitido la visualización de la estructura del ADN. Aquí tenemos a Watson y Crick ya en el 53 mostrándonos el esquema de lo que era esta doble hélice, dándonos las características generales que nosotros ya hemos visto. Francis Crick ha propuesto el dogma central mediante lo que eran los componentes básicos del núcleo. Tenemos aquí que años antes ya habían trabajado sobre lo que eran las características del material genético. Esto ustedes ya lo han visto.
Entonces la década de los 40 estaba destinada a asegurar que el material relacionado con herencia era el ADN. Este es el trabajo y el aporte de Hersey y Chase, donde han logrado identificar que la causa de la afectación o la infección era el ADN y no así las proteínas. Aaron Levene, que ha contribuido con la participación y composición de lo que son las sustancias que formaban parte de los nucleótidos. Tenemos a todos los estudios que han favorecido a lo que son, a aclarar las características propias del ADN. Entonces, ¿qué son los genes? Las unidades de la herencia que se van a encontrar dentro de los cromosomas, mostrándonos o determinando un rasgo en particular. Tenemos a lo que es el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? No es nada más que la caracterización o lo que nosotros podemos ver. Estaríamos hablando de que un fenotipo representa el color de ojos, color de cabello, color de piel, tamaño, contextura. En ausencia de una función demostrable, un gen puede ser caracterizado por secuencia, transcripción u homología. Entonces, un gen es la unidad física y funcional de la herencia que lleva la información de una generación a la próxima. En términos moleculares, es la secuencia de ADN, incluyendo axones, intrones y regiones reguladoras no codificantes, necesarias para la producción de una proteína funcional o RNA. Bueno, entonces, como habíamos visto la caracterización de cada década, también nos hablan, ¿no?, de que hasta la década de los 60 ya se había dado a lo que era el inicio de lo que es la secuenciación por medio de trabajos moleculares. Entonces era el inicio de lo que es un nuevo proceso de lo que son las técnicas recombinantes. Entonces vamos a darle la caracterización que la década de los 70 era considerada la década o la era recombinante. Nos hablan de lo que son las enzimas de la restricción. Las enzimas de la restricción eran, como les había explicado anteriormente, son sustancias obtenidas de microorganismos o agentes biológicos que van a tener la capacidad de identificar determinadas áreas del ADN y van a tener la capacidad de fraccionarlas o romperlas sin lograr lesión o pérdida de material. Tenemos que el estudio de las enzimas de restricción también ha sido premiado, así como han iniciado con lo que era la estructura del ADN. Tenemos al premio Nobel en el año 1978, cuando se ha podido determinar a las endonucleasas de restricción. Entonces, a partir de ese momento se ha trabajado con ellas. Antes se pretendía obtener otras sustancias, pero que no conseguían la sección de un pequeño segmento de ADN. Tenemos a los métodos de secuenciación, que también han sido recibidos con buenas, digámoslo así, de buena forma, porque gracias a los métodos de secuenciación se ha podido realizar otros trabajos en lo que era el área de la biología molecular. Y tenemos las moléculas recombinantes, con las que se ha empezado de inicio en el año de 1972, como ustedes han visto, gracias a los trabajos que habían realizado con algunas de las enzimas de restricción. Entonces aquí tenemos que ha sido en el año 1970, donde Smith y Daniel Natanz y Hamilton Smith han trabajado y descubierto lo que eran las enzimas de restricción o las endonucleasas de restricción. Se trabajaba con agentes biológicos y es el descubrimiento de la HIN2 de la Haemophilus influenzae el que les ha llevado a este inicio.
Y es Daniel Natanz quien ha utilizado el HAIM-2 para hacer el primer mapa de restricción del SB40. Las enzimas de restricción son varias y el nombre que van a tomar va a ser dependiendo de dónde se ha obtenido esta enzima, ¿no? Ahora, aparte de Smith y Natanz, tenemos a lo que es Arber Werner, quien ha trabajado y en el año 1978 ha sido a los tres a quienes se les ha galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Entonces, para que vean lo importante que era el descubrimiento de estas enzimas. Ahora aquí tenemos, ¿no?, el primer ADN recombinante utilizando lo que es la E. coli. Entonces, aquí ya les había explicado, esto es cuando se han detectado el reconocimiento de la E. coli, segmentos de ADN. Estos han sufrido una especie de recorte para poder obtener fragmentos, los cuales han sido unidos con extremos pegajosos y han sido unidos con lo que es una ADN ligasa, logrando lo que es el ADN recombinante. Por eso es que esta era importante, porque se ha trabajado, ¿no?, ya sobre lo que son estas recombinaciones. Tenemos en el año 1973, Boyer, Cohen y Chang han trabajado sobre la transformación de la Escherichia coli con plásmidos. Esto ya ha tenido una evolución porque han trabajado sobre la resistencia hacia ciertos fármacos. Entonces aquí, por ejemplo, ven al trabajo con el gen resistente de la kanamicina, de la tetraciclina, induciendo a lo que es esta modificación, ¿no? Han introducido lo que son estos plásmidos para poder determinar la resistencia. Han utilizado medios con kanamicina y tetraciclina y han mostrado que solamente crecían las colonias recombinantes. Entonces la E. coli transformada con plásmidos recombinantes era la que se servía para este estudio. Han trabajado entonces y han iniciado ya con los trabajos experimentales. Junto con este trabajo de Boyer, Cohen y Chang, tenemos a lo que es la presencia de esta empresa o de esta compañía, Genentech INC, que ha sido fundada en el año 1977, precisamente fundada por uno de los que había trabajado con lo que eran los procesos farmacológicos, ¿no?, con fármacos para obtener la resistencia o sensibilidad. Entonces, esta empresa ha sido la primera en fabricar la proteína humana producida por una bacteria transgénica denominada somatostatin. Entonces, con este inicio se ha considerado como que ya habíamos llegado a una edad de la biotecnología. Entonces es cuando se ha iniciado con otro tipo ya de estudios donde habían profundizado más su relación con lo que era el material genético. Tenemos entonces lo que es la década de los 80, denominada la década de los transgénicos, y las bases de datos y la genética de la conservación. Entonces, hasta ese año, a partir de 1980, se han ido presentando una especie de trabajos que trataban o permitían la manipulación del material genético, pero ya de lo que eran los alimentos. Recién en el año 1985 es cuando se ha aprobado el uso de plantas modificadas genéticamente. Entonces, si bien antes ya habían tratado de iniciar este tipo de trabajos, no ha sido hasta este año que se ha aprobado el uso de estas pruebas. ¿Qué pretendían? Simplemente lo que querían era mejorar la calidad de lo que eran ciertos alimentos.
mejorando su aspecto externo, pero no podían lograr lo que era el sabor, por ejemplo. Ustedes ven, ¿no?, que aún en el mercado nosotros podemos contar con plantas modificadas genéticamente, donde nos ofrecen resultados de plantas mucho más grandes, tal vez de un mejor aspecto. Una de ellas viene a ser, ¿no?, si ustedes ven en el mercado, tenemos unos duraznos bastante grandes que tienen un color aterciopelado y un color bastante llamativo. Pero si ustedes intentan, prueban esta fruta, no va a tener la característica de un durazno pequeño que no ha sido sometido a ninguna modificación genética. Entonces, no solo una, varias veces muchas personas han intentado modificar su material genético para conseguir una mejor calidad, pero han conseguido mejoras fenotípicas, no así de calidad, porque el sabor ese no se va a igualar a las plantas que no son modificadas. Tenemos lo que es la década de los 90, donde se habla de lo que es el genoma, bueno, los genomas, ¿no? Tenemos la década de los genomas y de los clones. Como ustedes ven aquí, tenemos a la Dolino, quien ha sido la primera clonación, donde nos muestran a la ovejita. Entonces, como los 90 ya es considerado como la era de los genomas y clones, se habla en el año 1995 del primer genoma, que ha sido realizado, el genoma del Haemophilus influenzae. En el año 1996 tenemos a lo que es el genoma del Saccharomyces cerevisiae. Y en el año 1997 tenemos la clonación de Dolly. Entonces, si bien los trabajos anteriores han sido importantes, han servido para poder llegar a esta era, ¿no? Ahora tenemos la clonación no solamente de Dolly, tenemos países en los cuales se ha realizado estos mismos trabajos, y en la Argentina ya son 2 o 3 más trabajos relacionados con clonación de animales. Entonces estos tratan de mostrarnos la evolución de lo que es los estudios anteriores para lograr lo que es la clonación. Tenemos que en el año 2000 es el año del genoma, porque es el año donde ya tenemos lo que son los resultados previos. No se olviden que el año 2000 se ha presentado el primer borrador de lo que es el proyecto del genoma humano, aunque sabemos, ¿no?, que el resultado final ha sido entregado hasta el año 2003. ¿Cómo funciona el genoma? Entonces nosotros vamos a ver la genómica y proteómica. Prácticamente se dice que era una base para el futuro, un futuro del que se tenía muchas expectativas. Estas expectativas que nos mostraban evolución no solamente en lo que era el área de la ciencia, nos hablaban de trabajos relacionados con el medio ambiente, con la producción de las plantas, con la producción o la crianza de animales, con la evolución de lo que era principalmente en el área médica, de lo que son los tratamientos, diagnósticos y pronóstico de enfermedades. Entonces, gracias a la genómica, se la ha dividido en 3 áreas, digamos, asociadas, ¿no? Tenemos aquí a lo que es genómica y sociedad, genómica y salud, y la genómica biológica.
En relación a la genómica biológica, se pretendía desarrollar un catálogo completo y comprensible de lo que eran los componentes genómicos. Se ha logrado establecer cómo funcionan en forma coordinada para poder controlar las funciones de las células y los organismos, y para entender cómo los genomas varían y adquieren nuevos roles funcionales. En relación al área de la salud, se pretende establecer los genes que tienen un rol en la salud y en la enfermedad, y determinar cómo estos interactúan con los factores ambientales, utilizando o ayudándose de métodos de diagnóstico para la predicción de la susceptibilidad y la respuesta a drogas. Entonces, una de las áreas que también ha sido importante ha sido la farmacogenética. Como les decía, tantas expectativas que no han llegado a buenos resultados, ya que muy pocos de ellos, muy pocos de los objetivos planteados de inicio se han dado cumplimiento en las distintas áreas. Tenemos aquí la genómica y sociedad. Nos habla de analizar el impacto de la genética en conceptos de raza, identidad de grupo, salud, enfermedad y normalidad de rasgos y comportamientos. Entonces nos ayuda a establecer políticas para el uso de la información genética y los límites éticos de su investigación. En relación a todo lo que hemos hablado, mencionando lo que es evolución en genética, nos hablan que esta evolución, digamos que tiene hasta lo que es la evolución del trabajo entregado por el proyecto del genoma humano. Una vez entregado el proyecto del genoma humano, se ha demostrado que nos podría ofrecer la enumeración de 11,000 genes humanos, de los cuales se han descrito 6,000 enfermedades o fenotipos genéticos, de los cuales solamente se conoce la base molecular de 2,200. Después de haber terminado lo que es el proyecto del genoma humano, muchos países, los que tenían, digamos, un mayor aporte económico, tal vez han utilizado algunos de estos datos para poder evolucionar. Por eso es que se decía que había un aprovechamiento desigual, ya que era aprovechado por los países que tenían mayor probabilidades de desarrollar los trabajos complementarios al genoma. Ahora no debemos descartar, ¿no?, todas las personas que han trabajado en lo que es la evolución de la genética. Precisamente los grandes descubrimientos han sido los que han sido nominados para los premios Nobel de Medicina, obteniendo y logrando muchos de ellos en lo que es el área de la genética. Entonces nos muestran, ¿no?, muchas personas que han contribuido con descubrimientos que nos hacen referencia a lo que es la evolución de la genética. Y una de las bases principalmente es el tratar de ver o de tratar enfermedades de origen genético. Entonces, como ustedes pueden ver, esto de la historia de la genética y de la evolución no termina, ya que conforme van pasando los años, tenemos a nuevos, digámoslo así, actores que van a trabajar sobre lo que es herencia y enfermedades. Porque el objetivo de la genética es ese, evolucionar con la obtención de genes que sean identificados en algunas enfermedades. No se olviden que el estudio que se ha realizado demuestra que gran cantidad de las enfermedades son consideradas de origen genético. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Evitar que la siguiente generación tenga el mismo material genético y desarrolle la enfermedad, que las siguientes generaciones disminuyan las complicaciones de las enfermedades neoplásicas, sistémicas y degenerativas. Entonces, esto va a continuar. Por ello es importante que ustedes comprendan lo que es el área de la genética. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el genoma humano, el proyecto del genoma humano, ya que todos tenemos que conocer. Permítanme.
características generales de la representación del proyecto del genoma humano. Bueno, el genoma humano ha sido el proyecto más grande relacionado con genética, ¿no? Ya que este proyecto presentaba muchos objetivos iniciales que iban a contribuir en gran manera a varias áreas. Entonces, para ello es importante que reconozcamos o sepamos qué es el genoma. Simplemente es el trabajo que determinaba el desglose de lo que eran los genes de un determinado organismo, para poder localizar y encontrar a los genes que eran encargados de enfermedades o los causantes de alteraciones importantes. Como los genes llevan la información, entonces lo que se ha tratado era identificarlos. Ya sabemos las características de lo que son el ADN. El proyecto del genoma humano estaba coordinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y varios institutos nacionales de salud. Antes de su inicio, en el año 1990, este proyecto ha recibido la convocatoria o ha dado la convocatoria, ha propuesto a muchos genetistas. Entonces, desde el año 88 es que se ha logrado, digámoslo así, llamar a muchos de los cuales podían formar parte importante de este proyecto. Y es hasta el año 1990 que se completa este grupo de profesionales para poder lograr este trabajo. Gracias a la tecnología, al advenimiento de lo que es la computadora, las técnicas informáticas, ha concluido antes de su programación inicial. Incluso después de haber iniciado este proyecto, ya se ha presentado un primer borrador, el primer borrador que ha sido presentado en junio del año 2000. Entonces, en el año 2000 ha sido considerada como una fecha histórica, ¿no? Ya que el 26 de junio es cuando se ha mostrado el primer borrador. Entre los objetivos de lo que era el proyecto del genoma humano se resumen unos cuantos. Vamos a hablar de aproximadamente los principales. Entonces, el objetivo más importante era determinar, ¿no?, la secuenciación de los nucleótidos del ADN humano para poder identificar y localizar los genes dentro de los cromosomas. Entonces, después de ese principal objetivo, se ha complementado con otros tantos. Entonces hablábamos de identificar los 100.000 genes humanos dentro del ADN, se hablaba de determinar la secuencia de los 3 billones de bases químicas que conformaban el ADN. También se hablaba de acumular la información en base de datos, ya que era importante porque esta nos iba a contribuir a la creación de mapas físicos y mapas genéticos. Nos hablan del desarrollo de modo rápido y eficiente de lo que son las tecnologías de secuenciación. Nos hablan de desarrollar herramientas para el análisis de datos y de dirigir las cuestiones éticas, legales y sociales que derivaban del proyecto. Entonces, se ha indicado cuál era el presupuesto inicial para la realización de este proyecto. El costo que iba a tener era bastante caro, pero no solamente se iba a destinar a los usos en laboratorio y a los usos tecnológicos, sino también el presupuesto estaba dado para poder analizar y determinar normas o reglas para lo que eran las cuestiones éticas, legales y sociales, ya que contábamos con un grupo de personas que no estaban de acuerdo con la realización de este proyecto. Entonces se ha determinado, ¿no?, normas éticas que podrían evitar que estas personas rechacen el proyecto. Entonces teníamos varios objetivos. Antes de realizar este trabajo,
se ha pensado y se ha tomado en cuenta a los trabajos anteriores que ya se habían realizado. Nos hablan de los estudios previos que se realizaban en el laboratorio. Nos hablaban, por ejemplo, de lo que eran los trabajos con el ratón de laboratorio y el ADN. Nos hablaban de los trabajos de la mosca de la fruta. Nos hablaban de los trabajos de la levadura del Saccharomyces cerevisiae, de lo que era el nemátodo Caenorhabditis elegans y de lo que era la bacteria Escherichia coli. Al hablar de historia, ustedes ya se han familiarizado con estos nombres, ¿no? Muchos de estos trabajos han servido para poder introducirse dentro de lo que era este proyecto. Gracias a los objetivos planteados, pues uno de ellos era el realizar mapas genéticos. ¿Qué hacían los mapas genéticos? Simplemente nos daban la indicación de la posición de los diferentes genes. Se estudió la transmisión de caracteres hereditarios capaces de ser objetivados de una generación a otra en grandes familias. Como por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen a un cromosoma X, ¿no? Donde se ha podido determinar la ubicación de los diferentes genes relacionados con enfermedades genéticas. Conforme vayamos avanzando en la materia, ustedes van a poder determinar esta localización y conocer las enfermedades que se mencionan. Por ejemplo, miren, el cromosoma X es muy importante por la probable presencia de estas alteraciones, de estos genes dentro de su estructura. Tenemos, por ejemplo, aquí a lo que es el gen de la hemofilia A, tenemos al gen de la hemofilia B, al gen de lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan, tenemos al gen de la enfermedad de Fabry, al gen de la anemia hemolítica, al gen de lo que es la retinitis pigmentaria y aquí tenemos al de la distrofia muscular. Vamos a ir conociendo las características de todas estas enfermedades. Van a ver cómo es la herencia, porque por ejemplo muchas de los cromosomas X de la madre llevan estas enfermedades, pero no son ellas las que desarrollan la enfermedad, sino son los hijos varones. Por ejemplo, estamos hablando de la hemofilia y de la distrofia muscular. Entonces, son este tipo de enfermedades las que estimulan al estudio de lo que es el genoma humano. Aquí tenemos la realización de un mapa físico, ¿no? Donde nos muestran por colorcitos la secuenciación de nucleótidos dentro de una molécula de ADN que constituye el cromosoma. Entonces, es una secuenciación de nucleótidos del gen que también puede ser representado para poder ver o analizar cualquier enfermedad. Entre los beneficios prácticos de estudiar el ADN, nos hablan del conocimiento de las variaciones en el ADN. Entonces, por estas variaciones se busca, ¿no?, lo que es el análisis de un proceso patológico. Podríamos hablar de lo que es una forma de diagnóstico. Gracias a la forma de diagnóstico puede ser temprano, dando lugar a un tratamiento y prevención en algunos desórdenes que puedan afectar a un grupo de personas o a un grupo familiar, ¿no? Entonces, entre estos beneficios no solo está la salud, también nos hablan de la agricultura, de la energía, de lo que es la remediación ambiental. Entre los participantes de este consorcio internacional habíamos dicho que eran varios institutos. Teníamos al Departamento de Energía de Estados Unidos y teníamos a las universidades y centros de investigación. ¿De qué países? De Estados Unidos, de China, el Reino Unido, Francia, Japón y Alemania. Ha sido difícil, todos en un momento querían, digámoslo así, dirigir lo que era el proyecto. Entonces, como era un proyecto de prestigio, tenían a varios individuos que querían tomar parte importante en lo que era este proyecto.
En el pasado de lo que es el proyecto del genoma humano, se hablaba de estudios anteriores, ya hemos hablado, ¿no? Se considera a los estudios anteriores que se habían realizado. Por ejemplo, nos hablaban del uso de la tecnología molecular de los ácidos nucleicos que había sido desarrollado en el año 1900, a partir del año 1975. Se habla de los trabajos del descubrimiento de los cromosomas artificiales de la levadura que permitían la incorporación de fragmentos de ADN de cientos de miles e incluso millones de pares de bases de longitud. Se habla de la revolución de la informática de los años 80 que permitía analizar y comparar secuencias obtenidas. Entre los beneficios, nosotros vamos a hablar de mejorar el diagnóstico de enfermedades. Gracias a la medicina molecular, entonces se podría lograr lo que era un diagnóstico temprano. Se podría lograr lo que es la detección temprana con la predisposición genética a enfermedades. Se hablaba de lo que era la creación de propios medicamentos para trabajar sobre algunas enfermedades. Se habla de la terapia génica. Al hablar de la evolución de genética, también debemos hablar de terapia génica, ya que precisamente en el año 90 es donde iniciamos con estos procesos. ¿En qué consiste la terapia génica? Consiste en la manipulación de lo que es el material genético, tratando de sustituir, bueno, primero se identifica al gen anómalo o al gen que lleva la enfermedad. Después lo que se hace es tratar de sustituir al gen malo por un gen bueno o un gen que no lleve la enfermedad. Como siempre, tenemos grupos, ¿no?, que estaban en contra de esto, porque nos decían que no se podía modificar lo que era el material genético. ¿Por qué? Porque cuando se realizaba el cambio de este gen malo por un gen bueno, no solamente se modificaba la carga genética del individuo, sino también de las probables generaciones. Entonces, muchos no estaban de acuerdo. Otra cosa que ha influido de forma negativa en lo que es la terapia génica ha sido los probables riesgos. En un inicio, no todos estaban sometidos a la terapia genética. Todos los que deseaban participar deberían cumplir una serie de requerimientos en los cuales indicaba que la terapia no le iba a producir nada grave. Pero resulta que los que han sido sometidos, eran individuos ya con enfermedades terminales. Prácticamente no tenían nada que perder. Con la terapia génica se pretendía conseguir o lograr un poquito más de tiempo de vida o mejorar la calidad de vida. Entonces, felices han ingresado muchos con enfermedades terminales, pero ha llegado un momento en el que estaban con resultados favorables, estaban contribuyendo con la evolución de enfermedades cuando uno de ellos ha fallecido. ¿Por qué? Porque al introducir el material genético bueno, ha sido como que ha estimulado una respuesta anómala del sistema inmunitario, produciendo una enfermedad y el pacientito ha fallecido. Entonces, empezaron a decir que la terapia génica no podía ayudar a estas personas, que las estaba matando. Y se ha logrado aclarar que no era que se las mataba porque ellas ya estaban destinadas a morir. Simplemente lo que había pasado era un evento que no esperaban. Entonces han continuado con ello y sí, tenemos enfermedades principalmente degenerativas y neoplásicas en las cuales se ha trabajado y se ha conseguido buenos resultados. Entonces, a partir de ese año se entraba en un listado de pacientes que iban accediendo de a poquito a la terapia. Como ustedes ven, no todos los países van a estar relacionados con la evolución de los laboratorios en genética. Son muy pocos los países que cuentan con laboratorios
en genética para poder realizar este tipo de terapia. Sin ir muy lejos, nosotros estamos bastante lejos de una evolución grande en genética que hemos conseguido recientemente, la prueba de paternidad. Pero ustedes ven que ni siquiera esta se puede realizar de forma rápida. Necesitamos bastante tiempo para obtener resultados. En las pruebas de paternidad es bien complejo. Entonces, difícilmente vamos a poder llegar a esta evolución de la genética, pero no debemos perder las esperanzas, ¿no? Sabemos que de a poquito vamos a avanzar, pero sí tenemos países en Sudamérica que cuentan con lo que es el presupuesto y los laboratorios, entonces son estos los que van a evolucionar rápidamente a lo que son los beneficios de la genética, ¿no? Y uno de ellos viene a ser la Argentina. Se habla de farmacogenética. Habíamos mencionado que gracias a la fabricación de los propios medicamentos se podría tomar en cuenta a un grupo de personas que necesiten un tratamiento específico libre de lo que eran ¿cómo se dice? Los efectos adversos de fármacos. Entonces se podría hacer un tratamiento personalizado. Pero si ustedes piensan, este es un tratamiento que requeriría un monto grande porque se evitaría complicaciones en los tratamientos, pero para ello tendrían que tener como una base de datos de cada paciente mostrando las características del ADN. Entonces las empresas farmacológicas han dicho que era un sistema muy costoso y que no sabían cuánto les convenía realizar este tipo de farmacogenética. Entonces muchas de ellas han rechazado y no se ha dado lugar a esto que era considerado como un objetivo de un beneficio de lo que era el programa del proyecto del genoma humano. Gracias entonces a este genoma tenemos el aumento de los mapas genómicos, la ayuda a los científicos a encontrar genes asociados a condiciones genéticas en enfermedades como ser la distrofia. La distrofia muscular de Duchenne, ¿por qué? Porque es una enfermedad degenerativa que lleva a los niños a que de a poquito pierdan la capacidad de moverse y de depender de ellos mismos, ¿no? Es una enfermedad degenerativa. Entonces, sí necesitamos mapas genómicos para ello. La neurofibromatosis, igual en sus dos tipos, perjudica o disminuye la calidad de vida de los que la padecen. Las enfermedades de cáncer, los cánceres genéticos. Entre ellos nosotros debemos considerar a 5 principales. Hablamos del cáncer de mama, hablamos del cáncer de colon, del retinoblastoma unilateral, del cáncer de ovario, de algunas de las leucemias. Entonces es importante ya que son considerados cánceres familiares. Tenemos a enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como es el Alzheimer. Entonces, simplemente se menciona, ¿no?, algunas condiciones genéticas que sí requieren el mapeo genómico para que puedan ayudar a encontrar los genes relacionados y poder dar una solución a estos pacientes. Entonces, muchas de las enfermedades necesitan una atención con lo que es la detección de los genes, ¿no? En relación a las aplicaciones ambientales y de energía, se pretendía utilizar biocombustibles, se pretendía desarrollar el monitoreo para detectar contaminantes y tal vez lograr un proceso de remediación ambiental. Las nuevas técnicas genéticas permiten establecer la diversidad de microorganismos e identificar aquellos que son importantes en el mantenimiento o restauración de la función e integridad de los ecosistemas. Entonces, para ello, no solamente vamos a necesitar a lo que es genética, sino también modelos que puedan conocer las interacciones biológicas y la historia evolutiva. Se ha realizado lo que es la evaluación de riesgo. Entonces tenemos ciertas sustancias
que cuando las personas están expuestas pueden llegar a causar mutación, incluso cáncer. Entonces, por eso se ha hecho esta evaluación de riesgo. Genéticamente se muestra que hay personas más susceptibles o resistentes a estos agentes, por lo que era necesario el planteamiento de ese otro objetivo. Tenemos ciencias asociadas o áreas donde también se requería este trabajo. Tenemos la bioarqueología, la antropología, la evolución y migración humana, ya que se tenía que hacer la evolución a través de las mutaciones de la línea germinativa de los linajes. Entonces se ha hecho un estudio de la migración de los diferentes grupos poblacionales, más relacionado con lo que es antropología, ¿no? Entonces iban a relacionar antropología con genética, hablando sobre lo que es el comportamiento humano, la comparación entre humanos y otros organismos, en relación a la agricultura y a la crianza del ganado y bioprocesamiento. En la agricultura se pretendía encontrar cosechas resistentes a efectos adversos como ser sequías, enfermedades, insectos. En los animales se pretendía conseguir lo que eran animales más saludables, más productivos y resistentes a enfermedades, incluso prepararlos con un método de prevención con vacunas comestibles. Se pretendía utilizar biopesticidas y conseguir efectos favorables de las cosechas. Entonces, son varios los proyectos y objetivos que se habían planteado. Nos hablaban de la modificación genética de algunas plantas, por ejemplo, del tabaco. Nos hablaban de la reducción de costo y suministro de alimentos más nutritivos sin pesticidas, porque ustedes saben, ¿no?, que eso también ha evolucionado. Si nosotros vemos a las áreas donde se trabaja con plantas, se utilizan varias sustancias contaminantes que a la larga pueden resultar incluso mutágenas, ¿no? Por eso no sabemos ni siquiera cómo están elaborados los alimentos que consumimos. En lo que es el ADN forense y la identificación, lo primero iba a trabajarse sobre lo que era la determinación de parentesco o paternidad. También tenemos la identificación en lo que es la medicina forense. Con la identificación, bueno, se ha propuesto que cada uno de los individuos tenga en una base de datos lo que era el material del ADN para que, digamos, fácilmente pueda accederse a este banco y poder identificar, qué sé yo, cuando alguna persona fallece en la calle, determinar quién es, cuáles son sus datos personales, cuando se tiene circunstancias sospechosas como por ejemplo para determinar los culpables de un asesinato, los relacionados con algún tipo de crimen o catástrofe. Entonces sí es importante y era importante lo que era la identificación de genes de un individuo y que por medio de un sistema informático esté dentro de un banco de datos. En relación a los animales, se pretendía lograr una buena calidad de estos. En lo que es el área de medicina forense, se lograba la identificación de individuos. En los campos en los que había derivado lo que es el proyecto del genoma humano, uno de ellos, el que más ha contribuido, ha sido la revolución a partir del año 80 de lo que es la informática y las técnicas y elementos que han sido utilizados para ello, ¿no? Nos ha ayudado hartísimo esto de la informática, ya que ha permitido el almacenamiento, la recuperación y comparación de las secuencias del ADN dentro de determinadas especies y entre especies. Entonces ha utilizado computadoras, tecnología avanzada para manejar y analizar los datos generados para el secuenciamiento del ADN. Entonces ha permitido identificar genes, realizar mapas, mostrar lo que eran secuenciaciones. Por ello es que ha sido muy importante la intervención de lo que es la bioinformática.
Entonces, el proyecto del genoma humano lleva al planteo las consideraciones éticas. Muchas personas desde distintos sectores sociales han alertado acerca del riesgo potencial que llevaba este proyecto. Entonces, cuando se han obtenido los resultados de este proyecto, eh, muchos no han sido utilizados para mejorar las condiciones humanas. Entonces, algunos le han dado otros fines, por lo que no ha sido, digámoslo así, no ha sido utilizado como en un inicio se pensaba. Por eso es que se menciona que los países más, digamos, los que han aprovechado son los que tenían mayor recursos económicos.